Bueno, comenzamos ya. Entonces, buenas tardes. Bienvenidos nosotros, todos ustedes, el 17 de agosto del 2020, o aquí para este webinar que es auspiciado por la Sociedad Colombiana de Cirugía Columna y la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica. Tenemos el tema principal es la versatilidad de la endoscopia de columna, cómo solucionar una misma patología sobre distintos abordajes endoscópicos. Tenemos unos panelistas muy importantes aquí en nuestro país. Está el doctor Gabriel Alonso, el doctor Nicolás Prada, la doctora Carolina Ramírez, el doctor Jorge Felipe Ramírez y el doctor José Rugeles. Muy amables por la asistencia a este webinar, y a todos los invitados, a todos los asistentes, a todos los panelistas. De verdad que esto es un trabajo muy grande de parte de toda la sociedad, desde la Sociedad Colombiana de Ortopedia, en el sentido de utilizar nuestra salón virtual para las exposiciones. Cualquier pregunta que tengamos en este webinar, por favor, las hacemos mediante, ustedes ven un botón en el lado inferior derecho, que es un link de preguntas y respuestas para que ustedes, por favor, la hagan siempre por escrito cualquier tipo de pregunta mientras los panelistas van haciendo las disertaciones. Entonces, iniciamos, apreciados doctores. Bienvenidos. Gracias, Fernando. En nombre del grupo, gracias a ustedes por darnos este espacio. Vamos a compartir con ustedes el tema sobre cirugía endoscópica en columna, y nos acompaña el doctor Jorge Felipe Ramírez en la primera conferencia. En el link, ya, perfecto, listo. Bueno, Ok, está muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Torres, presidente de la Sociedad Colombiana, por permitirnos este espacio para divulgar el conocimiento. Vamos a referirnos muy rápidamente a la importancia del dolor cervical y lumbar, donde vemos que el dolor cervical puede ser axial, facetario discogénico o radicular. Este es un trabajo donde se nos muestra que del septiembre del 2012, que se estima una prevalencia entre el 15 y el 45% de pacientes con dolor axial, y se diagnostica con precisión en menos del 40% de los pacientes por intermedio de un bloqueo. En cuanto al dolor axial discogénico, se presenta en el 66% de los adultos durante la vida, una incidencia anual del 14.6 y más frecuente en el sexo femenino. En cuanto al dolor radicular, tiene una incidencia de 83 por 100.000 habitantes. El nivel C7 es el más frecuente, seguido por C6, la mayor incidencia entre cuarta y quinta década de la vida, y el 45% mejora con un tratamiento no quirúrgico. Tenemos como factores de riesgo la raza blanca, el fumar y la radiculopatía lumbar. Ahora sí entremos a lo que está en el 80% de los pacientes, que es el dolor lumbar, que es específicamente a lo que nos vamos a referir hoy. Y primero, no tiene una clara distribución por raza, sexo, edad o clase social. Tiene un inicio entre 35 y 55 años. Aproximadamente el 75% de la población ha tenido en algún momento de su vida el dolor lumbar. Es la causa más común de incapacidad laboral en personas por encima de 45 años. Es una patología de consulta muy frecuente en cualquier servicio de urgencias del mundo. El dolor lumbar tiene enormes consecuencias económicas, con costos totales que exceden los 100 billones de dólares. La tercera parte son costos directos, pero esto es lo importante que casi nunca tenemos en cuenta, que son los costos indirectos, que corresponden a las 2/3 partes, que es por la pérdida de productividad y las ausencias laborales, porque da en personas en edad productiva de la vida. Y aquí es un cuadro muy sencillo sobre el costo total relacionado con las consultas. Esto son estadísticas de Norteamérica. En Colombia no tenemos estadísticas fiables, donde vemos que 3 billones de dólares en consultas, 2 billones en ingresos de hospitalización, 4 billones por procedimientos quirúrgicos como la disectomía y la laminectomía, y vean la proporción tan grande de 11 billones de dólares por fusiones.
Esta es una publicación de hace 2 años, del 2018, en Lancet, donde se concluye que el dolor lumbar es un grave problema y se está empeorando. Se proyecta un aumento de la incapacidad por dolor lumbar en países de ingreso medio, o sea, lo que nos corresponde a nosotros en Latinoamérica, donde los recursos son limitados, el acceso al sistema es pobre y se cambiaron los estilos de vida. Vamos a hablar rápidamente sobre las técnicas actuales, que son percutáneas, no endoscópicas y endoscópicas. En las percutáneas vemos la termodiscoplastia, todo lo que son aumentaciones vertebrales, la risolisis facetaria y las fusiones y las estabilizaciones. Este es un trabajo muy importante, publicado no hace mucho tiempo por AO Spine, donde ya se empieza a mostrar la importancia de la anulonucleoplastia usando un sistema comercial que se llama el DFIS, en el manejo del dolor lumbar degenerativo. Y la pregunta es cuánto tiempo puede durar este efecto. Aquí vemos el procedimiento de la termodiscoplastia, haciéndola en este nivel 4 o 5. Y queremos mencionarles la risolisis facetaria a 360 grados, y aquí hay un trabajo muy importante en 2016, publicado en la revista más importante del dolor, Pain Physician, por todos los autores somos los que hacemos parte de este grupo de LES, en donde hicimos una variante de la técnica original, lo cual definitivamente muestra unos mejores resultados. Y ese mismo año, 2 meses después, en el quinto Congreso Mundial de Cirugías o Técnicas de Mínima Invasión de Columna, en una isla en el sur de Corea, en Jeju, ganamos nosotros el Best Paper Award con este trabajo ante 1.200 trabajos que se presentaron. Aquí vemos la risolisis facetaria, que es la artrosis una causa muy frecuente. Lo que hablábamos de la vértebra y la cifoplastia, todas las instrumentaciones que hay con estas técnicas de mínima invasión. Y simplemente para recordar y mencionar en donde nosotros consideramos que caben estas técnicas endoscópicas en columna, la cervical posterior, la cervical anterior, toracoscopia, la endoscopia lumbar foraminal, las fusiones endoscópicas, las fusiones asistidas por endoscopio y la endoscopia lumbar interlaminar. También todo lo que consideramos que debe tenerse en cuenta para no fusionar sino estabilizar, que son los espaciadores interespinosos, tanto el percutáneo como el mini open. Y simplemente, y para terminar, recordándole en dónde creemos que estas técnicas tienen cabida, en qué patologías, en la artrosis facetaria, discopatía degenerativa, en hernias, en estenosis y en la región lumbar, que es donde más experiencia tenemos, que es en la artrosis facetaria, en las discopatías degenerativas, en los casos de la combinación de las dos anteriores. No es muy frecuente, pero sí tenemos también experiencia, hernia discal en niños, en hernias discales extraforaminales, en hernias discales extruidas migradas, en estenosis foraminales, en estenosis con listesis, en discopatía, combinado con artrosis, inestabilidad segmentaria e inflexión, en discopatía con espondilosis, en escoliosis del adulto, en cemento adyacente y en lo que se denomina reoperaciones. Entonces, con esto termino mi presentación y le damos espacio para que continúe el doctor Rugeles. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. El grupo tiene como todo la mezcla de todos los participantes que ustedes ven. Tenemos la primera persona, que es el doctor Jorge Felipe Ramírez, y nosotros que hemos ido detrás de él en todos estos años. Les traigo aquí un recorderis de la historia de la cirugía endoscópica. Todo nace desde el año 1963 con un grupo de investigación liderado por el doctor Lyman Smith, quien utilizando un método de la quimopapaína fue el primero en utilizar estos elementos para tratamiento de la quimonucleolisis.
Ese fue el primer nacimiento de las técnicas mínimamente invasivas y percutáneas. Más tarde, hacia los años 70, el doctor Parvis Campbell, que ustedes lo van a identificar como un enorme contribuyente a esta investigación, fue quien acuñó la técnica del abordaje posterolateral, que en el momento es la que utilizamos. En el año 75 también se utilizaron por parte del doctor Hikata la nucleotomía mecanizada, que era la técnica en la cual se retiraba el núcleo a través de abordajes percutáneos. En los años 77 ya se diseñan cánulas telescopadas que permitían el abordaje e incluso son las que hoy en día utilizamos al diámetro de unos 8 milímetros de diámetro interno. Y hasta el año 83, el doctor Friedman y Jacobson utilizaron los abordajes extremolaterales. Entonces, ustedes ven que estas técnicas no nacieron ayer, no son invento nuestro, son técnicas muy anteriores a nuestra técnica actual. Les traigo Parvis Campbell como uno de los principales autores de estas técnicas, porque él denominó su triángulo de seguridad precisamente el que ustedes ven allí, el triángulo en el cual se conforma el área segura. Aquí lo vemos, ese triángulo está formado por un elemento, un lado, el cual está el saco dural, en el otro lado la raíz emergente y en el otro lado la base del disco. Por lo tanto, vamos a estar trabajando en este caso sobre la estructura del disco, en el caso de que vamos a hacer una disectomía, o sobre la faceta, en el caso que hagamos las foraminoplastias. Esta contribución la hizo el doctor Parvis Campbell en los años 70 y posteriormente se fueron popularizando cada vez más y autores lo fueron recomendando. En el año 86 ya hicieron un estudio un poco más específico y midieron precisamente el triángulo de seguridad para evaluar cuáles eran las pautas para inserción de la aguja y por lo tanto de las cánulas, con lo cual pues contribuyó a estar un método válido y un método reproducible. Hasta el año 1996, el doctor Matthews fue el primero que utilizó una fibra óptica con la empresa Sofamor Danek, que fue el primer endoscopio que nosotros conseguimos en Colombia hacia el año 1995. En el año 97, este es otro autor, el doctor Anthony Jung, quien es reconocido por su técnica YES. La trabajó con la empresa Wolf y su contribución fue el hacer una técnica utilizando canales, multicanales, y dio pie para que tuviera una aprobación por FDA como una técnica valorada y así fue como se extendió en Estados Unidos y en el exterior y denominó una técnica que hoy en día se llama y se reconoce como el Inside Out, el cual tiene como objetivo una fragmentectomía e identificación de los desgarros discales. Hasta el año 2003, otro autor, el doctor Thomas Hoagland, ya describió otra técnica que es la contraria, en la cual es outside in, es decir, de afuera a adentro, y su contribución, igual que otros autores, fue para la técnica de foraminoplastia, cuando vamos a hacer liberación del componente óseo. Hasta el año 1993, el doctor Jorge Felipe Ramírez inicia con sus primeros trabajos en investigación y todo este trabajo que ustedes ven y lo van a ver en los diferentes artículos se ha desarrollado como base en la Clínica Reina Sofía y en el grupo Colsanitas desde el año 93 y tuve el privilegio de entrar con el doctor Jorge Ramírez desde el año 95 cuando comenzamos a hacer lo que hoy ya es una línea de trabajo definida. Esto nos reflejó en el primer trabajo y traemos como el primer trabajo que llevamos a la revista Colombiana de Ortopedia en el año 97, que la denominamos discolisis percutánea con láser, Holmion, que fue la técnica y el elemento inicial que utilizamos. Esta fue nuestra primera presentación en una revista indexada. Luego, en el año 2001, hicimos la contribución en otra de las revistas de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, donde todos los números, en el año 2001, donde ya hicimos la discolisis percutánea, pero endoscópica lumbar,
con Holmium y Glaser, que son documentos que ustedes pueden consultar en el banco de datos de la Revista Colombiana de Ortopedia. De igual forma, hasta el año 11 hicimos una contribución a esta que fue una actualización en la patología de artroscopia y traumatología deportiva, donde nos dieron el espacio para participar como personas dentro de ese libro. Se verán ustedes entonces abocados a evaluar por qué una cirugía de esta tiene unas ventajas. Y estas son ventajas que nos han escuchado en varias de nuestras conferencias y lo reiteramos, que son las herramientas número 1 para ustedes juzgar cuál es el método. Realmente tenemos una muy buena visualización, como lo tenemos acá, del elemento del disco, en este caso, del saco dural y de la raíz emergente, que estamos viendo claramente sus elementos anatómicos. Tenemos un dolor mínimamente calificado por los pacientes con un sangrado muy escaso. Los procedimientos en su mayoría, por no decir el 99, son ambulatorios. Una corta estancia en aquellos que necesitan estar hospitalizados por alguna razón y es muy bajo el número. Tiene un bajo costo médico, por lo que se ha comparado con las técnicas tradicionales y asociado tiene un elemento cosmético muy atractivo para el paciente. Les traigo las indicaciones refrendadas por varios de los grupos, pero estas son la referencia que estamos siguiendo. Debemos operar a aquellos pacientes que tienen un signo de irritación radicular claro, o sea, un LASIK positivo, que tengan un dolor radicular con o sin déficit neurológico y de igual forma que predomine el dolor radicular sobre el axial. Un tratamiento conservador que sobrepase las 8 semanas y los estudios que tengan una correlación con la clínica, que esa, a mi modo de ver, es la esencia de cualquier método quirúrgico. Y hay una serie de contraindicaciones que las hemos denominado relativas, porque realmente hoy en día con el advenimiento y el concurso de las diferentes técnicas, así estén en el papel, nosotros, y ustedes lo van a ver, los hacemos reales. No son contraindicaciones para nosotros, están enunciadas allí y las pueden consultar en esta referencia bibliográfica. Vamos a ver las diferentes técnicas. La termodiscoplastia, como lo decía el doctor Ramírez, es tal vez la primer escalón dentro del aprendizaje y obviamente después de muchos años este grupo de investigación, AO, le dio cabida dentro de su publicación, algo que nosotros jamás pensábamos que iba a llegar a ser, pero lo tuvieron en cuenta cuando ya aprobaron estas técnicas que, como le digo, tienen ya una historia. Pero nosotros tenemos ya publicaciones y tenemos estas publicaciones que están en la literatura universal, donde ya nos han invitado a participar. El grupo, como lo ven, está incluido allí y hemos citado la termodiscoplastia, no solamente en la patología cervical, sino también en la lumbar. La rizolisis, que es la denervación de la raíz, en este caso de la faceta, vemos aquí parte de la técnica en la cual hacemos de forma percutánea el abordaje y de esa forma hemos también hecho publicaciones como la que referenciaba el doctor Ramírez en el año 2016, que fue motivo de un premio de investigación en ese mismo año en el Congreso Mundial, por lo cual pues ya nos han dado cabida en varios escenarios a nivel mundial. De esta forma también lo tenemos en una publicación que la pueden consultar. Le llamamos rizotomía, pero nosotros en español le llamamos rizolisis, que es la técnica por la cual trabajamos las facetas como componente de manejo del dolor axial. Tenemos abordajes extremolaterales y Rutten, este es el autor que tal vez más ha sido citado, pero de igual forma nosotros hemos y desarrollamos una nueva técnica que es similar a esta, pero que es simplemente una manera de verla y en los casos que vamos a revisar van a ver que tiene cabida. El abordaje interlaminar, que es específicamente promocionado inicialmente para los niveles L5, S1, también otro autor, como el doctor Rutten, lo hizo de una forma más frecuente y nosotros participamos ya después, años en nuestra experiencia, en el año 19, en el grupo de investigación para estudio del raquis en Barcelona, España, presentamos un trabajo de 10 años de experiencia y con gusto el mes de mayo encontraron o van a encontrar ustedes ya en la revista Colombiana de Ortopedia
este artículo que es precisamente referenciado sobre el tipo de abordaje que es interlaminar. Los invito a que lo consulten y es un gusto participar en una revista que también nos ha dado visibilidad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hemos hecho también patologías como la espondilodicitis para drenajes, y estos son autores en los cuales en pacientes que no pueden ser llevados a cirugía abierta, los hacemos de forma percutánea y ha sido un tratamiento válido para nosotros. De igual forma, hemos incursionado en la fusión y estabilización. Hay varios trabajos, las cajas expandibles que ustedes ya comienzan a ver en diferentes opciones. Nosotros hemos ya incluso lo hemos referenciado como caso reporte en conjunto con el doctor K.V. Lewandowski, en el cual tenemos ya un proyecto de investigación sobre cajas que se hacen de forma percutánea y pensamos que es un escenario que está en desarrollo. El abordaje biportal, quien el presidente de este capítulo, el doctor Fernando Torres, es alguien que es referente a nivel nacional e internacional. Creo que ese espacio se lo dejamos a Fernando y lo hace muy bien. Nosotros lo acompañamos del desarrollo y nos gusta que esté hoy en día posesionado de ese tipo de patologías y ese tipo de desarrollos. Pero realmente hasta el momento los resultados han sido buenos y pensamos que el futuro debe ser mejor. Por lo tanto, estas son nuevas técnicas que estamos en proceso de entenderla y de aplicarlas, y son patologías a nivel torácico, donde ya las están aplicando. Lo mismo el acompañamiento por parte de la ubicación de la fluoroscopia y los computadores, que definitivamente está llevando a la neuronavegación. Lastimosamente lo han centrado, y traje esa foto, sobre la posición de los tornillos, y así es como lo hemos aprendido los cirujanos de columna, pero realmente hoy en día tenemos ya elementos dentro de las técnicas percutáneas que nos ayudan para la neuronavegación. Y probablemente este va a ser el futuro muy, muy cercano, que es una fibra de endoscopia que no necesita cables, es decir, es inalámbrico, y probablemente nos va a dar un beneficio en aquellas estructuras que hoy en día tenemos de forma cableada. Ya lo vamos a hacer de forma, probablemente por otros métodos, como hoy en día lo tenemos por USB, por Wi-Fi o por Bluetooth. Es decir, creo que la enseñanza de esto es que ya vamos a tener elementos sin cables probablemente dentro de muy poco tiempo. Les decía, los robots han sido importantes y la neuronavegación ha sido muy, muy importante en esto, en la medida de ubicación de los pedículos, pero hoy en día ya los tenemos, y el desarrollo que se está haciendo para patologías y utilización de instrumental en endoscopia, ya vienen elementos con neuronavegación incluida. Por lo tanto, creo que eso va a ser una realidad en muy poco tiempo. Y de igual forma, tenemos hoy en día software que nos permiten hacer reconstrucciones tanto de lo que vamos a hacer, como en este caso, que es identificación del abordaje para el sitio L5S1, como para evaluar posoperatorios. Por lo tanto, estamos abocados a técnicas y a visualizaciones nuevas, lo que nos invita al progreso. Esto obviamente estará en conjunto con técnicas que no las tenemos a disposición, pero son una realidad, y son los cartílagos, son los cultivos de cartílago, para poder ser probablemente el día de mañana incluidos a través percutánea en una patología discal o en una patología que necesite ser de este orden. Por lo tanto, nuestro futuro no termina en simplemente una hernia. Nuestro futuro está en todas estas técnicas, que son las que invitan a que ustedes se unan a nosotros como productores y ojalá como colaboradores para nosotros. En nombre del grupo, muchas gracias. Y continuamos con el tema por parte de el doctor Nicolás Prada y la doctora Carolina Ramírez. Gracias. Bueno, entonces, pues, digamos que la presentación de Pepe era más como contar un poco lo que ha pasado, lo que está pasando y cuál es el futuro, pues, de la endoscopia. Y finalmente, con Nico, lo que nosotros queremos ahorita es presentarles unos casos de cómo podemos abordar, pues, patologías de columna con endoscopia, pero con diferentes técnicas. Y finalmente, lo que queremos mostrar con todo esto es los avances que ha tenido la endoscopia y la versatilidad, digamos, que está teniendo para
para, pues, en su uso en los casos. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Un segundo. ¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Ven la presentación? Sí, claro, sí, la vemos. Sí, sí estamos. Perfecto. Entonces, y pues yo creo que en este punto ya, pues después de todo esto, ya es donde queremos que participe más la gente, nos hagan preguntas, que comentemos de estos casos clínicos que tenemos. Entonces, este primer caso clínico es un paciente masculino de 75 años que consulta por un cuadro de más o menos unos 3 meses de evolución de dolor lumbar y radicular por los territorios de L3 y de L4 izquierdos muy severos, de las cuales había requerido varias hospitalizaciones para manejo del dolor, se le había hecho tratamiento pues, con analgesia, fisioterapia, se le había realizado en una de las hospitalizaciones un bloqueo epidural central L3, L4 y foraminal L3, L4, con lo que el paciente mejoró parcialmente su dolor por unos 7 a 10 días. Como antecedentes de este paciente es un paciente con antecedente de enfermedad coronaria, con 3 stents y cirugía de corazón abierta, hipercolesterolemia, hipertensión arterial y diabetes. Este es el cuadro de cómo el paciente refería el dolor y lo que ustedes ven, sobre todo el paciente refiere un dolor pues por la cara anterior del muslo y de la pierna izquierda y también dolor lumbar. Y en la escala visual análoga el paciente refería un dolor de 6 sobre 10 en la espalda y un dolor de pierna de 9 sobre 10. Estas son las imágenes del paciente. Acá tenemos las radiografías AP y lateral del paciente. Estas son las proyecciones dinámicas, donde realmente no encontramos ninguna inestabilidad. Realmente lo que más vemos es la disminución del espacio L5-C1, pero no se ve ninguna pues, inestabilidad. Y esta es la resonancia del paciente, donde podemos ver acá que tiene un fragmento extruido, una hernia extruida a nivel de L3, L4, más del lado izquierdo, y así se veían los forámenes de L3 y L4. Estos son los cortes axiales, acá podemos ver el nivel L3 y L4, y acá empezamos a ver cómo va saliendo el fragmento, y sobre todo aquí podemos ver la hernia o el fragmento que está extruido, que está debajo o está más o menos al nivel del pedículo de L4. Y también les muestro L4, L5, que también ustedes pueden ver que el paciente tiene pues un abombamiento central y también un poco foraminal izquierdo. Con estas imágenes y pues ya con la historia que les conté, pues y por la no mejoría, digamos, del tratamiento no quirúrgico de este paciente, pues la propuesta nuestra es hacer una foraminoplastia y una disectomía transforaminal endoscópica posterolateral L3, L4 izquierda, con la técnica, como ya un poco Pepe les habló, con la técnica de inside, outside, que lo que quiere decir estas técnicas es que nosotros empezamos desde el disco y después vamos a trabajar todo el espacio epidural. Traigo este artículo que también fue publicado en el 2020, donde hemos visto de verdad cómo la endoscopia está creciendo en los últimos años, y este es un artículo publicado en el 2020 por la AO, y lo que se hace en este artículo es que se hace como una unión de toda la nomenclatura, porque cuando uno empieza a buscar artículos en cirugía endoscópica, muchas veces no encuentra lo que está buscando, no encuentra la cantidad de artículos, porque cada autor o cada persona describía o hablaba de formas diferentes. Entonces, este es un artículo muy importante porque ya se hace un consenso de todas las nomenclaturas para que, digamos, todos hablemos en un mismo idioma y en el momento que vayamos a buscar literatura, pues sea más fácil para nosotros hablarla. Entonces, cuando se habla de cirugía endoscópica, pues hay endoscopia o una descompresión endoscópica completa o asistida, pero en el caso de nosotros, pues esta es una descompresión completa endoscópica, y como lo nombra este artículo, pues finalmente nosotros lo que vamos a hacer es 2 procedimientos, que es una disectomía transforaminal endoscópica y una foraminotomía transforaminal endoscópica lumbar. Este artículo se los muestro para que también vean que de verdad que la literatura o digamos que hay muchas cosas ya descritas sobre los usos de la endoscopia, pero este es un artículo que habla sobre las hernias migradas, su clasificación y los diferentes
abordajes y según la clasificación que uno tenga de la hernia, pues uno puede utilizar los diferentes abordajes que tenemos en la endoscopia. Entonces, retomando nuestro caso, pues nosotros clasificamos esta hernia como una hernia que estaba en zona 3, es decir, que estaba abajo y más o menos como en la parte inferior a nivel del pedículo de la vértebra de L4. Entonces, ya empezando el procedimiento, como todos los procedimientos que hacemos o la forma que se hace los abordajes transforaminales se hace una marcación de la línea media del paciente y más o menos se toma una distancia entre unos 8 y 12 centímetros, depende del paciente, depende también de la zona donde está la hernia y digamos el planeamiento prequirúrgico y entramos con una aguja, generalmente con una angulación de más o menos 45 grados. La forma como nosotros hacemos estos pacientes es pues el paciente de cúbito prono. Estos pacientes tienen una anestesia raquídea o a veces lo hacemos solo con anestesia local, pero lo hacemos o con anestesia raquídea más anestesia local y sí sedación del paciente. Una vez ya tenemos la guía puesta en su lugar, pues entramos con el dilatador, que es este, para ir abriendo espacio, y posterior entramos con una cánula, que estas cánulas pueden ser biseladas o rectas según la elección de los cirujanos. Y una vez ya estamos en posición, dejamos la cánula y sí empezamos a trabajar con el endoscopio. Entonces, como les contaba, nosotros, o la técnica que nosotros usamos generalmente, y es la que usamos en este caso, pues es inside, outside, pero lo que primero empezamos a hacer es una foraminoplastia, y foraminoplastia quiere decir que vamos a ampliar el foramen, y eso es resecando pues el techo del foramen. Y con nuevas técnicas o las nuevas técnicas y nuevas cosas que han aparecido pues en la endoscopia, pues ya contamos con shavers endoscópicos que nos permiten ir haciendo esa foraminotomía o quitar el techo de ese foramen, y también contamos con fresas que son diamantadas o fresas cortantes según también la elección del cirujano, y posterior a eso, también elección del cirujano, también contamos con trefinas, y con estas trefinas terminamos de quitar o de resecar todo ese hueso del foramen. Una vez ya hemos quitado, ya hemos hecho la foraminoplastia, ya empezamos con la anulotomía. Y con la anulotomía generalmente la hacemos con radiofrecuencia, y la radiofrecuencia realmente nos permite dos cosas. La primera es que hacemos hemostasia, y lo segundo es que cuando empezamos a hacer la anulotomía, pues también lo que nos estamos haciendo es ubicándonos, y ahí es muy importante lo que estaba hablando Pepe, del abordaje transforaminal, que es el triángulo de Camping. Entonces, en el triángulo de Camping, lo que siempre vamos a encontrar acá arriba o a las 12 va a ser todo el saco dural, las raíces que están saliendo, y acá arriba es el techo del foramen, que es ya lo que hemos venido resecando. En este caso, que la patología es izquierda, vamos a encontrar más o menos de 9 a 6 la raíz emergente, que en este caso sería la raíz de L3, y en esta parte lateral estaría el disco en esta zona, y en esta parte, que aunque no se ve fácil, lo que nosotros estamos, y si pueden ver con las imágenes del fluoroscopio, nosotros estamos apoyados sobre ya el pedículo, y esta parte ya asocia, y todo esto que queda restando es el disco, y esta es la zona de seguridad donde trabajamos. Una vez hacemos ya la anulotomía, pues empezamos a hacer la disectomía, y ya empezamos a usar pinzas Grasper para hacer la anulotomía. Ahora bien, ¿por qué hacemos una anulotomía y por qué hacemos una disectomía? Realmente lo que nosotros queremos es tener un buen canal de trabajo y un canal de trabajo amplio para después salirnos al espacio epidural y poder encontrar ese fragmento instruido. Entonces, acá estamos haciendo la anulotomía, y realmente la anulotomía es muy pequeña, y lo que hacemos de disectomía es sacar un pequeño porcentaje del disco o del anillo de la parte posterior del núcleo y un poquito de la anulotomía para de verdad empezar a liberar los espacios y tener una mejor visión. Y lo que podemos empezar a ver es que ya vemos en esta zona lo que es anillo del disco, y ya acá arriba podemos empezar a ver que estamos en el espacio epidural y que ya estamos separando, y que acá está el ligamento longitudinal posterior. Posteriormente, o cuando ya terminamos de hacer la disectomía, ya sí sacamos todo el endoscopio y ya nos vamos al espacio epidural. Y acá pueden ver un poco
ya estando en el espacio epidural, y acá usamos mucho también la radiofrecuencia, o también tenemos como unos ganchos, y lo que empezamos a ver es que empezamos como a liberar todo el espacio epidural, y acá nos estamos yendo hacia abajo, acá estamos chocando contra el pedículo, y también estamos haciendo un poco de hemostasia, pero eso es lo que nos ayuda, es un gancho, o muchas veces que nosotros nos ayudamos de la radiofrecuencia, es como para ir soltando y liberando los fragmentos, pero acá podemos ver que está muy separado el disco de todo el espacio, y vemos arriba el ligamento longitudinal, y estamos, pues, digamos que ya listos en el espacio epidural. Y una vez ya estamos tranquilos en el espacio epidural, ya con una pinza Gramper, empezamos a hacer toda la extracción de los fragmentos extruidos, y acá pueden ver cómo logramos sacar ese fragmento extruido. Y una vez terminamos esto, damos por terminado, pues, el procedimiento quirúrgico. Ya una vez terminamos, sacamos todos los elementos del endoscopio, ponemos unos puntos a piel, y esa es como cómo termina el procedimiento. En cuanto a la resolución de este caso, pues esta fue una cirugía ambulatoria. Más o menos dejamos a los pacientes en recuperación unas 3 horas, y le damos alta cuando evaluamos que el paciente tiene un buen control del dolor y que tolera y que puede hacer una deambulación. Digamos que en el postoperatorio inmediato este paciente, sí, por la manipulación, presentó la primera semana unas disestesias en la cara anterior del muslo sin ninguna alteración neurológica, que eso mejoró la semana, 2 semanas, y este paciente ya tiene un seguimiento postoperatorio de 3 meses, con lo que refiere a una mejoría del dolor del 90%. Muchas gracias. Este es el caso que yo les quería compartir, y ahora va a seguir Nico, que les va a compartir otro caso muy similar a este, pero abordado de una forma diferente. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Yo les voy a compartir otro caso clínico de las mismas características clínicas que el que acaba de presentar Carolina. Y la idea es mostrarles a ustedes cómo la versatilidad de la endoscopia, gracias al desarrollo de diferentes tecnologías y de diferentes sistemas, nos permite hoy día utilizar, pues, casi que por completo los elementos que vienen en el sistema. Este es un paciente opuesto al que presentamos, digamos que en otra etapa de la vida, pero completamente funcional y activo, lo cual necesitamos de la manera más urgente resolverle sus síntomas para que vuelva a su actividad. Es una mujer de 40 años, colega, dermatóloga, quien consultó desde el año pasado por un cuadro agudo de dolor lumbar que se irradiaba al miembro inferior izquierdo, más que todo en la rodilla, cara anterior de la pierna y dorso del pie, el cual lo asoció a una práctica deportiva. Creo que estaba haciendo actividad en gimnasio, no presenta antecedentes. Al examen físico tenía el cuadro compatible con una lumbociática izquierda. Se le solicitaron unas imágenes el año pasado, en las cuales documentamos una discopatía en 3 niveles, con una hernia extruida emigrada en el nivel 3-4 y unos abombamientos o protrusiones en los 2 niveles inferiores. En ese entonces, al ser un dolor agudo, pues consideramos que era producto de la hernia en 3-4, se le dio tratamiento médico y mejoró. Y reconsulta este año en abril, nuevamente por una crisis de dolor, la asociada más que todo a nivel de la rodilla izquierda, y sus síntomas se manifestaron después de estar en la casa haciendo todos los oficios que hoy día trae la pandemia, producto del cambio de vida que nos tocó temporalmente. Refería parestesias en los artejos del pie, no toleraba marcha mayor a 20 metros, una limitación muy importante, y manifestaba que su dolor parcialmente mejoraba con la posición fetal cuando estaba acostada en cama, o para desplazarse incluso le tocaba en esa posición. Al examen físico, un compromiso severo, producto del dolor, tenía algo de limitación funcional y pérdida de fuerza, la cual no se pudo interpretar debido a lo difícil de hacer el examen físico si era un compromiso motor por pérdida o por lesión nerviosa o era producto del dolor. Se interpretó como una radiculopatía izquierda, tomamos imágenes nuevas, sigue con las discopatías evidentes, pero si miramos y comparamos las imágenes del año pasado con la imagen de este año, vemos como el fragmento que estaba migrado caudalmente
en el L3, L4, hoy día parece que estuviese migrado aún más como si fuese un secuestro, por lo cual asumimos que sus síntomas agudos eran producto de ese secuestro, como se ven en estas imágenes, y era concordante con la clínica que expresaba el paciente. Según esto y teniendo en cuenta las indicaciones que mencionó el doctor Rugeles al principio, pues es un cuadro clínico concordante con síntomas, con imágenes que presentaba nuestra paciente. En cuanto a la clasificación, un artículo que surgió 10 años después del que presentó Carolina, y surgió 10 años después debido a todo lo que se conoce 10 años después de la endoscopia de columna y lo que se conoce además o lo que se ha tenido en cuanto a desarrollo de técnicas endoscópicas, pues ya no lo clasifican en 4 sino en 6, dependiendo de la ubicación del fragmento con relación al foramen y al pedículo, y nosotros hicimos una clasificación entre 5 y 6. Podemos decir que es un 5,5, el cual el fragmento está casi a la altura medial o incluso llegando al borde inferior del pedículo de L4. Gracias a estas clasificaciones que tenemos hoy día, pues se ha venido el constante desarrollo de los sistemas y de las técnicas. A esta paciente le dimos manejo médico, como hacemos por lo general con todos los pacientes. No hubo mejoría, se le planteó un bloqueo epidural, el cual le realicé yo. Acostumbro a hacer los bloqueos de mis pacientes para poder determinar cuál es la fuente generadora de dolor. Si por alguna razón lo debe hacer un servicio como clínica del dolor o radiología intervencionista, hablo con ellos y les pido el favor que le hagan el bloqueo según la orden que yo dé y no según la lectura de la resonancia, como muchas veces ocurre con esos servicios, ya que ellos pues no tienen la experiencia que tenemos nosotros ni el conocimiento del paciente integral. Cuando hace el procedimiento, el bloqueo que le hice la mejoró por 48 horas. Al no tener éxito con el bloqueo en cuanto a tiempo de duración, pero sí en cuanto a diagnóstico, le planteé el procedimiento endoscópico, no aceptó por temor, se comunicó con Clínica del Dolor, al ser colega, pues ser amigos, le dijeron venga acá el sábado por la mañana, la tenemos mediodía hospitalizada, lo hicimos en conjunto, hablé con ellos, les conté qué había hecho yo y ellos repitieron el bloqueo, pero ya por línea media, le hicieron un bloqueo epidural 3-4, buscando hacer un baño epidural en ese sector. Además, le complementaron con facetas, ya porque ellos consideraron que también eso tenía que ver con su dolor, y además le bloquearon musculatura, asumiendo que eso empeoraba aún los síntomas. Con esto la paciente mejoró durante 12 horas y reconsultó nuevamente cuando ya no teníamos más opción que la cirugía. Nuevamente traigo a colación entonces el artículo que presentó Carolina, del cual al hacer este consenso entre los cirujanos que figuran ahí a nivel mundial, lo que se busca es estandarizar cómo llamamos las técnicas para que no tratemos de confundir a la gente, sino que hablemos todos el mismo idioma. Y esto mismo ha hecho que nosotros combinemos las técnicas. En el caso anterior se combinó una descompresión foraminal con una disectomía, y en este caso, al tener una clasificación en la cual la hernia está migrada de alto grado o de muy alto grado, pues la recomendación hoy día es procurar evitar fragmentos residuales, que son muy frecuentes en este tipo de hernia, ya que el pedículo muchas veces puede ocultarlos o no los deja agarrar con las pinzas de manera fácil. Entonces se decidió hacer una disectomía interlaminar, en la cual la consideramos o está considerada como una cirugía de segunda generación en cuanto a la evolución de las técnicas y de los sistemas endoscópicos, realizando como primera medida una liberación del receso para después poder incidir el ligamento amarillo, acceder al canal y resecar el fragmento extruido. La cirugía de tercera generación es la que mencionó el doctor Rugeles, en la cual las fijaciones se están haciendo asistidas por endoscopio o se están haciendo las descompresiones centrales y contralaterales por un mismo abordaje. Entonces posicionamos nuestra paciente. Este procedimiento interlaminar es bastante molesto para el paciente, incómodo, puede generar dolor. Se realiza o lo realizo bajo anestesia general. Podemos ver la marcación que se hace en la imagen de la izquierda. Un segundito, voy a buscar el... bueno, pero ¿están viendo mi cursor? Creo que sí. Sí, Nico, sí se ve. Aquí está el láser, ¿no? Aquí está el láser. Bueno, ahí está entonces marcación de línea media, son las espinosas, lo que tengo como línea media.
El número 1 es la ventana interlaminar en L3, L4, y la imagen de la izquierda es una marca de 8 milímetros que es paraespinosa, más o menos 5 milímetros laterales a línea media, que es donde se va a hacer el abordaje, y se verifica con rayos X que estemos en el nivel, y la punta del clavo que acostumbro utilizar para pintar al paciente, pues fíjense que no está completamente en línea media, sino está unos 3 a 5 milímetros laterales a línea media. El dilatador para confirmar nuestro punto de abordaje, y finalmente posicionamos la cánula de trabajo. Este sistema con el que se hizo esta descompresión fue con el mismo lente del abordaje transforaminal, que es un lente delgado. La camisa de trabajo es de 7 milímetros y el canal de trabajo del lente es de 4.2. Hoy día tenemos un sistema más grueso para hacer las descompresiones interlaminares. Confirmamos la adecuada posición de la cánula, la cual debe estar en contacto sobre el borde medial de la lámina, y esta imagen es para mostrarles a ustedes la descompresión que se debe realizar antes de acceder al canal, la cual el borde lateral de la descompresión va a ser el borde medial del pedículo, como vemos en la imagen, y cómo resecamos parcialmente la lámina de L3 y parcialmente la faceta ascendente de L4. Una vez hacemos esta resección ósea, pues vamos a hacer la liberación como les muestro en este video. Para que ustedes se ubiquen, tengo acá esta brújula, la cual a las 12 de nuestro video va a estar el canal espinal, ¿cierto? A las 6 vamos a tener la lámina de hueso. Esta área de hueso es la que vamos a resecar, como vemos en el video. A las 9 está la cabeza del paciente y a las 3 están los pies del paciente. Entonces, una vez ingresamos, limpiamos el tejido blando. Con la radiofrecuencia hacemos nuestra disección, identificando la lámina de L3, y empezamos a hacer el fresado con una fresa de alta velocidad. Una vez adelgazamos el tejido para ir más seguros, con las Kerrison endoscópicas resecamos los fragmentos hasta dejar libre allá abajo el ligamento amarillo, es la capa más profunda que estamos viendo. Una vez identificamos el ligamento, lo vamos a cortar de manera transversal, de línea media hacia lateral. Allá encontramos un agujero. Ese agujero quiere decir que en el fondo está ya el saco dural y las raíces, y nos venimos ampliando la disección hasta el borde lateral. Una vez resecamos el tejido blando, identificamos ya el saco, el cual se ve que está comprimido y la compresión lo da la forma que lo tiene. No se ve redondo, usualmente se ve redondo, y complementamos la descompresión hacia distal, como les dije, liberando la faceta ascendente o el borde medial del SIP. Lo hacemos con Kerrison, también con fresas de alta velocidad, con mucho cuidado de no ir a lastimar la dura madre. Y una vez confirmamos que estamos en el borde más inferior de la descompresión, según donde estaba el fragmento de la hernia, pues muy suave, con los diferentes separadores empezamos a mover el saco, y aparece súbitamente un fragmento extruido, el cual lo resecamos sin tocar todavía los nervios. No ha sido necesario ingresar al espacio epidural con los equipos. Desde afuera, con muy buena visualización, vamos resecando todos los fragmentos libres de disco que son evidentes. Ustedes pueden ver cómo todo bajo visión directa. Es un procedimiento muy seguro, no hay sangrado, y si hay sangrado pues lo podemos controlar con la radiofrecuencia. Seguimos removiendo fragmentos de disco, todos completamente extruidos y migrados. Hasta ahora no hemos entrado al espacio discal, estamos resecando los fragmentos extruidos. Fíjense cómo siguen saliendo. No se veían tantos fragmentos en la imagen, pero por eso la recomendación de este abordaje es porque cuando uno lo hace por vía transforaminal, cree que es suficiente lo que retira, no puede ver por completo el nervio y se puede quedar algún fragmento de estos libres. Ahí ustedes ya ven cómo se mueve el saco. Eso quiere decir que se está descomprimiendo, que ya no hay la presión que tenía. Seguimos resecando fragmentos porque todavía vemos que hay algunos fragmentos evidentes, y miren todo lo que hemos sacado que estaba extruido y migrado cefálico. Por último, revisamos con nuestro palpador, se moviliza libremente la raíz y el saco, y ahí sí empezamos a trabajar a la altura del disco, vemos dónde estaba el defecto y complementamos la descompresión haciendo una anuloplastia en el nivel donde se generó la ruptura que permitió la salida del tejido.
todo el tejido blando que encontramos palpando lo debemos resecar. Es tejido que no es viable, no tenemos que tocar nada de la parte anterior del disco. Ahí resecamos fragmentos libres en caso de tener alguno para evitar una reherniación, y por último con la radiofrecuencia pues hacemos la nucleoplastia y la neuroplastia buscando sellar el defecto hasta ver libremente nuestro saco moviéndose y sin fragmentos residuales que estén todavía generando algún tipo de compresión. Entonces esta es nuestra descompresión interlaminar tanto del receso como del disco, y la evolución que presenta la paciente es una mejoría del dolor radicular del 100% en el posoperatorio inmediato. La recuperación fue completa de manera inmediata. Se dio de alta a las 3 horas de la cirugía. Ella fue operada un viernes y el miércoles estaba nuevamente trabajando en su consultorio con el uso de una faja lumbar y siguiendo algunas recomendaciones más de cuidados generales, pero sin limitación ni sin restricciones severas que le impidieran trabajar. Y asimismo el manejo analgésico pues fue con medicamentos que necesitó durante los 2 días, y después de eso no requirió más medicamento. Muchas gracias, y pues con esto vimos qué tan versátil puede llegar a ser uno como cirujano endoscopista si tiene los sistemas adecuados. Hoy día contamos con 3 sets completos de endoscopia dependiendo del abordaje que queramos, y cómo las hernias discales ya no son una limitante para definir si se hacen endoscópicas o no. Cuando se empezaron a describir estas técnicas en los años 80, solamente era para hernias no migradas, más que todo para protrusiones, y el motivo era la falta de experiencia en nuevas técnicas y la falta de insumos para hacerlo, pero pues con el desarrollo que se tiene hoy día ya pueden ver ustedes cómo puede volverse uno versátil en qué ofrecerle a cada paciente sin ser pragmático en que tiene que ser transforaminal o tiene que ser interlaminar. Simplemente debemos estar entrenados es para hacer lo que el paciente necesita. Y esto no es lo que creemos nosotros. Entonces, a continuación, Gabriel les va a mostrar toda la evidencia científica que soporta lo que venimos haciendo nosotros pues desde hace 11 años yo y el grupo en Bogotá desde hace 28. Entonces queremos con eso cerrar nuestra presentación y mostrarles que lo que hacemos tiene suficiente respaldo hoy día científico, y pues al cual nosotros hemos aportado también en gran parte en el continente y en el mundo. Muchas gracias. Listo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te oímos. Sí, señor. Sigue adelante, Gabriel. Listo, muy bien. Pues creo que la idea nuestra, como parte, cómo se está comportando la evidencia en la cirugía endoscópica. Y por supuesto, cuando hablamos de evidencia, tenemos que hablar del concepto de medicina basada en la evidencia. Cuando hablamos de esto regularmente, lo primero que se nos viene a la mente es esta pirámide en donde de alguna manera se ha clasificado de una manera arbitraria, pero obviamente con un sustento científico, cada uno de los trabajos de investigación que actualmente se desarrollan y se publican. No son solamente los trabajos de casos de series, como por ejemplo sería un caso como el que mostraron ahorita, sino que vamos subiendo y vamos creando una evidencia que permita una toma de decisiones. Con lo cual la medicina basada en la evidencia no es solamente esto, sino que implica realmente el día a día del ejercicio profesional de cada médico. Muchas veces nosotros tomamos la evidencia o la medicina basada en la evidencia como el definitivo paso para poder validar una cirugía, pero es mucho más que eso. Implica una serie de pasos que comienzan con la pregunta de investigación que cada uno de nosotros nos hacemos, o cada uno de ustedes en su quirófano se hacen, basados en la situación clínica que tienen, es decir, a través de los problemas. A partir de allí buscamos la mejor evidencia, después la criticamos, hacemos una evaluación crítica de esa evidencia. Si la evidencia obviamente nos sirve o no nos sirve, pues la incorporamos a la práctica clínica, y por último, pues evaluamos ese desempeño a través de nuestra evaluación de los resultados. Eso realmente es lo que hace la medicina basada en la evidencia y es lo que nosotros debemos hacer. Y así como decía Carolina, uno de los grandes problemas que a veces nos encontramos con la evidencia publicada es la gran cantidad de resultados que vamos a encontrar. Si ustedes escriben una palabra como endoscopia de columna, pues van a encontrar 4.000 y pico.
La medicina basada en la evidencia también nos ayuda en eso y nos va a permitir no solamente filtrar la información que vamos a tener, sino filtrar la calidad de la información. Entonces, simplemente para mostrarles, y particularmente hablando de los dos casos que mostramos el día de hoy, hablamos, por ejemplo, de transforaminal, ya no vamos a encontrar 4.000 resultados, sino 620 resultados, pero si queremos darle un mayor matiz y una mayor, digamos, definición a ese problema, nos vamos a la medicina basada en la evidencia, buscamos nivel 1 y 2 en la medicina basada en la evidencia, vamos a encontrar 39 resultados. No necesitamos realmente leernos todos los artículos, sino que vamos a encontrar 39 documentos que nos van a permitir tener una información relevante y nos van a permitir tomar decisiones. Para el caso de interlaminar pasa exactamente lo mismo, tenemos 220 resultados y buscamos interlaminar, pero 16 resultados en el caso de evidencia de alto nivel. Estamos hablando solamente de un buscador, lo que quiere decir que la información científica en este momento está a unos niveles tan grandes que realmente nosotros tenemos que ir segmentando la información. ¿Esto qué nos permite? Pues obviamente no tener un montón de información que puede ser agobiante y poder tomar decisiones clínicas basadas en la medicina basada en la evidencia. Hasta aquí todo muy bien. Hablamos de las, digamos, grandes versatilidades que tiene la medicina, la disectomía endoscópica, pero es importante que nosotros desde un marco crítico y desde un marco global evaluemos qué dice la evidencia de la disectomía endoscópica. La medicina basada en la evidencia, dijéramos, comenzó en la cirugía endoscópica en el 2008, como Pepe lo había comentado, con uno de los grupos más importantes, con Ruten. Ellos fueron los primeros en hacer un trabajo de alto nivel científico, en este caso una prueba, un estudio controlado aleatorizado. Ellos evaluaron 178 pacientes, dividieron 87 pacientes con microdisectomía y 91 con disectomía endoscópica, realizaron un seguimiento a 2 años y se encontraron con dos datos que, digamos, son muy relevantes. El primero, que las complicaciones, en el caso de la microdisectomía, eran superiores. Este fue el primer estudio en 2008, con un 5%, y la disectomía endoscópica con un 3% apenas. Uno de los datos interesantes también es que no hubo diferencia en los criterios de evaluación y encontraron una tasa de recuperación de 11 pacientes. Hay que tener en cuenta que este fue el primer estudio y ese primer estudio obviamente mostró unas tasas de recuperación pues, interesantes, que es un tema que iremos evaluando a lo largo de la conferencia. Pegamos ya el brinco porque hasta 2016 realmente no se realizó un estudio de alto nivel de evidencia, nivel 1 de evidencia, que es un metaanálisis. Este fue un trabajo de un grupo de China. Ellos, sin embargo, encontraron, a pesar de tanto tiempo, 7 estudios, es decir, durante ese lapso no hubo realmente un progreso tan evidente en los estudios de alto nivel, pero que obviamente ya han explotado. En ese momento encontraron esos 7 estudios, 2 pruebas controladas y 5 pruebas no controladas. Eso es un dato relevante que ya miraremos por qué. Ellos en ese momento no encontraron diferencias en los desenlaces quirúrgicos, no hubo diferencias en las complicaciones, tampoco hubo diferencias en las tasas de reoperación, pero sí encontraron diferencias en el tiempo quirúrgico y en la estancia hospitalaria. En ese momento, digamos, son datos preliminares, pero ese mismo año, en 2016, también un nivel 1, pero miren la diferencia ya con 9 estudios de nivel 3, es decir, un metaanálisis nivel 1, pero de altísimo nivel, porque es un estudio hecho ya con pruebas controladas. Encontraron que había una diferencia significativa en la satisfacción de los pacientes, con un 93% en la disectomía endoscópica frente a un 86% en microdisectomía. Tampoco encontraron diferencias en la tasa de complicaciones ni en las reoperaciones, ya en este estudio en 2016, pero sí encontraron nuevamente diferencias en las estadías y pérdidas sanguíneas. Ellos concluyen obviamente que hay que seguir investigando, pero que esto ya es un dato relevante, sobre todo porque la cirugía mínimamente invasiva y particularmente la endoscopia ha sido, digamos, bastante criticada porque hasta ese momento no tenía evidencia. En 2017, nuevamente una prueba, una RTC, ellos toman 140 pacientes, no encuentran diferencias en Oswestry, en EVA ni en satisfacción, encuentran una diferencia, aquí ya la encuentran con respecto a la disectomía endoscópica. Hasta este momento
en realidad los valores eran muy similares, no había diferencias en los dos criterios, digamos, de evaluación de desenlaces quirúrgicos. Aquí en este primer estudio ya lo encontraron. A partir de allí, también encontraron unas complicaciones, unas tasas de complicaciones que eran bastante similares, y una tasa de reintervención que aquí sí ya tenía que ver un poquito más con la disectomía endoscópica. Y por último, en el 2020, no es que entre 2017 y 2020 no haya habido trabajos de investigación de primer nivel, sino que ya, como se sabe que la endoscopia realmente es efectiva, lo que han hecho los investigadores es empezar a cruzar entre los mismos procedimientos, es decir, están evaluando si la interlaminar comparada con la transforaminal realmente funcionan, o la microendoscopia con la transforaminal funcionan, y cuál funciona mejor. Aquí ya sabemos que la endoscopia realmente funciona, que tiene unas grandes ventajas. Entonces, lo que hicieron acá en este estudio del 2020 fue evaluar las complicaciones. Ellos mezclaron casi todas las técnicas percutáneas, endoscópicas y no endoscópicas, frente a técnicas abiertas o disectomía, digamos, convencional. Encontraron una tasa de complicaciones más bajas siempre en las técnicas endoscópicas y no endoscópicas, es decir, las percutáneas. Ellos sí reportaron un alto riesgo de reiniciones y reinterversiones, que es un tema obviamente que es para interpretar, pero obviamente ellos en un estudio sistemático no lo van a hacer. Y un dato importantísimo fue que la técnica con menor cantidad de complicaciones es la endoscópica. Con respecto a lo que se está hablando el día de hoy, la versatilidad que tiene la cirugía endoscópica y la capacidad que tiene la endoscopia para abordar dos patologías similares a través de dos abordajes. También ya hay trabajos de investigación, y no trabajos de investigación de nivel 3, sino de primer nivel. En este caso tenemos 3 trabajos muy importantes de los 3 últimos años, en donde realmente la conclusión es muy sencilla. Ellos en ninguno de los 3 trabajos se encontraron diferencias ni en desenlaces quirúrgicos. Obviamente ambos desenlaces son efectivos. No hay diferencia en la estancia hospitalaria, que realmente es muy baja. En los tiempos de rehabilitación, que también es muy favorable. En infecciones, en conversión a cirugía abierta, perdón. En valores de descompresión incompleta o complicaciones relacionadas con descompresión incompleta. Disestesias, lesiones a raíz nerviosa y complicaciones globales. Es decir, la técnica transforaminal y la interlaminar en unas manos adecuadas, con una indicación adecuada, realmente en los desenlaces quirúrgicos no tienen ninguna diferencia. Sin embargo, destacan 2 aspectos a tener en cuenta. El primero es que los desgarros durales fueron superiores en la interlaminar. Habría que ver si es un tema de técnica, si es un tema de experiencia. Obviamente eso no se menciona en los trabajos. Y la recurrencia fue mayor en técnicas transforaminales. Eso puede verse, digamos, a que si es probablemente una hernia ubicada de forma central, probablemente no una descompresión completa, pero como lo menciono, los trabajos de metaanálisis no se encargan de hacer esas aseveraciones. Y por último, obviamente, dependiendo de la etapa de la curva de aprendizaje, puede haber una menor radiación con técnicas interlaminares, pero eso obviamente, como lo reitera el mismo artículo, depende de la etapa de la curva de aprendizaje. Último, decirles, la medicina basada en la evidencia no es solamente coger un artículo de primer nivel y asumir que esa es la verdad, sino que tiene 3 componentes fundamentales. Primero, lo que acabamos de hablar, la evidencia científica publicada, y obviamente publicada en revistas de alto nivel, pero también la experiencia clínica, es decir, ustedes tienen que convalidar esa medicina basada en la evidencia con la experiencia que se tiene, y lo más importante, sin lugar a dudas, son los valores y preferencias de los pacientes, es decir, todas las creencias, los valores, los costos, todo lo relacionado con el paciente, y ese realmente es la tarea de la medicina basada en la evidencia. Por último, pues también nuestro aporte, obviamente, lo nuestro es más de tema experiencial. Ese trabajo que bien decía Pepe, invitábamos a todos. Es siempre un privilegio volver a casa y publicar acá en Colombia, y por supuesto con uno de los temas que estábamos hablando el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Entonces, vamos a hacer evidencia de las preguntas que tenemos para todo el grupo. Pepe, buenas tardes. Sí, hay unos minutos para preguntas. Me informan de la salón virtual de la Sociedad Colombiana de Cirugía de Ortopedia
que si hay un tiempo y tenemos tiempo para hacer unas preguntas, si quieren en vivo, para que ustedes, si quieren, ustedes las pueden dilucidar. Ok, en el botón de preguntas y respuestas pueden ustedes realizarlas para poderlas leer. Dos preguntas. La doctora Giney Romero nos da saludos, buenas noches, saludos desde Venezuela. Una excelente conferencia. Mi pregunta sería, ¿cuál es el porcentaje de reintervención? Doctor Ramírez. Gracias, Pepe. Sí, esa pregunta es muy interesante. No es fácil de contestar, no por el número, sino porque tiene muchas variantes. Si a mí me preguntan y yo les digo a los pacientes, cuando los voy a intervenir, les muestro un video y les hablo muy claramente de nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque yo creo que con 28 años, con 7.000 pacientes aproximadamente operados en estos 28 años por el grupo, pues da para hablar de nuestra experiencia y nuestra evidencia. Y yo les digo que está entre el 7%. Pero es que es un número que ha venido variando. Al principio fue más alto, ahorita es menor. Es un número que tiene una connotación. Una cosa es si se está haciendo solamente un disco. Lo que pasa es que nosotros ahorita operamos pacientes ya muy complejos, pacientes con 3 niveles, pacientes con, además del disco, con foramen, además de disco y foramen con una inestabilidad, que le ponemos un espaciador. Entonces todo esto hace que sea complejo poder uno referir exactamente, pero yo en promedio les digo que de cada 100 pacientes, 7 necesitan una reoperación, pero pues teniendo en cuenta todas esas variables. Si es netamente un disco, baja, pero pues ya un paciente de mucha edad, con varios niveles, con disco, foramen y con inestabilidad, pues el porcentaje es un poco más alto, pero en promedio es ese. Gracias. Muy bien. Gracias, doctor Ramírez. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Me parece excelente las dos cirugías. Mi pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez, por alguna complicación, han tenido que convertir a una cirugía abierta? Muchas gracias. Doctor Nicolás. Gracias, Pepe. Hasta el momento, convertir una endoscópica abierta en el mismo acto quirúrgico, no. Afortunadamente, ninguna complicación se ha presentado que lo haga uno convertir, pero sí ha sido necesario revisar pacientes después de una cirugía endoscópica y la complicación que se ha presentado son fragmentos residuales. Por lo general, el paciente después de una cirugía endoscópica por dolor radicular producto de una hernia mejora, si no es el 80%, es el 90-95% de su dolor de manera inmediata. El paciente que no presenta esa mejoría inmediata, inmediatamente sospechamos que algo no quedó bien. Si uno llega a tener una lesión del saco, por lo general son evidentes. Si tiene una lesión de la raíz, si el paciente está despierto, pues es evidente. Y si está dormido muchas veces, al hacer los cortes, siempre bajo visión directa, como les mostré en el video, pues uno también puede darse cuenta de esa lesión. Lo que no se ve son los fragmentos residuales o las reherniaciones agudas. Y es precisamente por fragmentos extruidos, que son múltiples. Uno cree que sacó todo porque ve la raíz libre, pero puede estar migrado hacia algún otro lado. Y en algunos casos, con la cánula, a medida que uno la gira, pues detrás de la cánula se puede esconder el fragmento. Entonces, sí he tenido que revisar pacientes por fragmentos residuales. Como dice el doctor Ramírez, es muy bajo el porcentaje, y más que la resonancia me muestra el fragmento, es la evolución clínica del paciente. Un paciente que no evoluciona bien, bien es que no le duela o que le duela todavía mucho, quiere decir que algo quedó adentro, y es cuando se hacen las resonancias de control. Ahora, no todos se operan. Muchos de estos pacientes se pueden manejar con un bloqueo nuevamente y sus síntomas desaparecen, y al ser fragmentos que están sueltos, al cabo de unas 6-8 semanas se reabsorben y no tiene dolor. Pero esos han sido los casos en los que yo he tenido que revisar. Y solamente de esos tengo un paciente que fue necesario revisar el mismo día, después de haberle hecho una resonancia casi que de urgencia, porque el dolor era muy severo en recuperación y yo no quedé satisfecho con la descompresión porque el fragmento que resequé no era concordante con lo que estaba en la resonancia.
que es uno de los signos que uno debe tener en cuenta para saber hasta dónde o si ya hizo la descompresión completa. Gracias, Nico. Carolina, sobre el tema de reintervenciones, ¿cuál es tu opinión? Sí, pues realmente es baja, no tengo pues un número exacto, pero realmente el número de reintervenciones bajas y más que por reherniación, yo creo que la principal causa nuestra de reintervención es por haber hecho una descompresión incompleta, es decir, que quedan fragmentos que le siguen generando dolor, pero de acuerdo con lo que decía Nico, excepto que el paciente tenga pues un dolor muy fuerte, también le damos chance con un bloqueo con unas semanas para ver si mejoría el dolor y muchos de esos pacientes sí mejoran mucho el dolor y no es necesario pensar en una reintervención. Entonces no es muy alta, pero creo que la principal causa que tenemos de reintervención es por hacer una descompresión incompleta y es que queda algún fragmento generando pues dolor y molestia y algunos otros casos sí son por reherniaciones pues agudas, que eso lo vemos pues en cualquier forma de disectomía, microdisectomía abierta, en cualquier forma, pues creo que ahí sí estamos es como muy similar. Y en cuanto a suspender técnicas endoscópicas, yo creo que las que yo he estado como desde fellow y todo, yo creo que sí he visto un par, me acuerdo una o dos, y han sido por sangrados epidurales fuertes, es decir, generalmente con la radiofrecuencia nosotros logramos controlar los sangrados y también con el lavado y con la presión del agua le damos minutos para que el sangrado vaya disminuyendo y también con la cánula vamos golpeando para como tapar el sangrado, pero sí me acuerdo en dos ocasiones de pacientes que tuvieron unos sangrados masivos, es decir, que en el endoscopio no se veía nada, pues sacamos el endoscopio, hicimos unos 5 minutos de compresión manual y afortunadamente esos pacientes no tuvieron ni déficit neurológico, no tuvieron ninguna complicación, los dejamos hospitalizados como para ver la evolución de los pacientes y no pasó nada, pero no se pudo hacer la intervención pues por un sangrado masivo. Rupturas, afortunadamente que hayamos visto de saco dural grande que nos haya tocado suspender el procedimiento, no, sí hemos tenido rupturas de sacos durales, pero generalmente nos damos cuenta al día siguiente porque el paciente tiene dolor o pues cefalea intensa, pero que alguna vez hayamos tenido una ruptura grande para suspender el procedimiento, afortunadamente no la hemos tenido. Y yo creo que sí, las veces que hemos suspendido las cirugías o las 2 veces que yo recuerdo es por sangrados de vasos epidurales que no nos dejaban pues tener una adecuada visualización y por eso suspendimos la cirugía. Gracias, Caro. El doctor Fernando Torres nos dirige una pregunta. Fernando, tú que estás allí, puedes, si quieres utilizar tu teléfono, tu micrófono, perdón, y lo puedes hacer. Bueno, perfecto. Es que me pareció en el último video, en el caso de la médica dermatóloga que presentó Nicolás Prada, él utilizó la biportalidad, porque ustedes observan de que se observa se utiliza de ustedes el endoscopio uniportal de Yes, pero también un portal adicional donde hacen la colocación de un PENFI, de colocación de las pinzas alligator y caries endoscópicas. Yo considero que es muy bueno esto porque Nicolás utiliza esas técnicas, o sea, mezcla técnicas y eso es bueno porque la única manera a veces de abordar ese nivel de L3, L4 que usted, Pepe, había dicho en su disertación de que las complicaciones hoy en día son relativas, antes eran absolutas, pero a medida que hemos avanzado, se van volviendo más relativas. Y a mí me pareció muy interesante, Nicolás, que se esté utilizando esto y es un campo muy bonito porque estamos ampliando las indicaciones y con esa técnica podemos hacer descompresión del canal en esos niveles proximales y de verdad que es muy interesante lo que se está haciendo. Tu opinión, doctor Nicolás. Gracias, Fernando, por el comentario. Sí, consideramos nosotros que hoy día todo lo que tengamos a la mano debe ser útil para solucionar el problema del paciente, pero esta descompresión y las descompresiones que hacemos nosotros son full endoscópicas. Nosotros no hacemos técnica biportal, no tenemos el entrenamiento y los sistemas precisamente a medida que se han desarrollado para cirugía full endoscópica nos permiten hacer
este tipo de cirugía. Pareciera ser un segundo portal, pero estamos trabajando por el canal de trabajo del lente 4.2, incluso es el lente más angosto que hay para hacer este tipo de procedimiento, porque es el que se diseñó por vía transforaminal, y ahí vemos cómo en la parte de abajo de la pantalla lo que se ve es la imagen, y arriba de la pantalla es donde está el canal de trabajo del lente. Pareciera ser un biportal, pero esto es una cirugía full endoscópica. Por eso pues también quisimos mostrar la clasificación de este tipo de procedimientos antes con el consenso de expertos de AO. Y ahí podemos ver cómo con un solo portal pues podemos solucionar también este tipo de patología. Indudablemente hoy con la biportal se pueden hacer muchas más cosas, o incluso puede ser de pronto la triangulación más sencilla que con un solo abordaje, pero el desarrollo de los sistemas y pues la experiencia que hemos adquirido nos permite hacer este tipo de cirugías por un solo portal, que es lo que estamos viendo en el video. Es una herida de 8 milímetros por donde cabe la cánula del sistema endoscópico, que tiene 7 milímetros, y la cánula del sistema endoscópico a través del cual pasan estas fresas tiene 4.2 milímetros de trabajo. Estas son fresas de 2.5 y de 3 milímetros, y ya pues todo el instrumental que se utiliza adentro también tiene las mismas medidas. Nos permite ver una imagen muy clara, muy bonita, y pues digamos que tenemos todo controlado con esta visión que nos permite la endoscopia, la full endoscopia o la endoscopia uniportal, según como está descrito en el sistema. Ok, Nico, muchas gracias. Fernando, ¿tú tienes alguna otra pregunta que hayan hecho No, pues los que participantes? Déjame. yo diciéndoles a ustedes que tienen todo el tiempo, pues se demoraron muy bien, o sea, utilizaron muy bien el tiempo del seminario. Y esto de las ventajas es la integración. Si no hay más preguntas, ustedes me dirán, pero considero que disponemos de unos minutos más para los Sí. panelistas y para todos los que están acudiendo, para que ellos diluciden sus preguntas a través de ustedes. Pepe, ahí tenemos dos preguntas Hay más. Una dos del doctor preguntas más, sí. Soriano. Dice, ¿qué casos específicos, discos gigantes, calcificados, espondilosis severa, etcétera, son contraindicaciones para técnicas endoscópicas en hernias de disco? Pepe, ¿puedo responderla? Sí, señor. Yo Adelante. pienso que, pues, si uno se basa en la literatura, por lo que usted dijo, pues, hay muchas cosas de esas que las ponen como contraindicaciones, pero si nosotros basamos en la medicina basada en la experiencia, pues, cada vez creo que tenemos más indicaciones. Eso no quiere decir que todo lo degenerativo se pueda hacer por ahí, pero lo importante es evaluar cada caso. Yo diría que por lo menos en nuestras manos de nuestro grupo, que vamos a empezar ya a hacerlo porque nos llegó el nuevo endoscopio de 5.7 para hacer lo que se llama la full descompresión de interlaminar para canales estrechos, bilaterales, over the top, todo eso, que tengo que ser honesto, no lo estamos haciendo todavía, pero estamos esperando aquí la pandemia que pase para empezar a hacerlos. Eso es algo que en realidad canales estrechos centrales con pacientes que tengan déficit neurológico bilateral, todavía no los estamos haciendo, pero sí estamos haciendo, por ejemplo, nuestro grupo, muchas descompresiones, llamémoslas bilaterales, por vía foraminal, con canales estrechos, con muy buenos resultados. Lo que pasa es que hay que evaluar cada caso. Hay casos que nos llegan muy difíciles, con 4 o 5 cirugías previas. Tenemos que identificar muy bien cuál es la causa del dolor. Y una vez tenemos identificado la causa del dolor, yo creo que ya podemos plantearle estos procedimientos endoscópicos haciendo con parte foraminal, facetas, termodiscoplastia en discos, combinando varias técnicas. Todo eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Tenemos ya una buena experiencia en pacientes con escoliosis que consultan por una radiculopatía o 2 radiculopatías, que consideramos que lo podemos solucionar con estas técnicas de descompresión endoscópicas. Lo estamos haciendo. Tenemos pacientes con muchos
con espondilolisis, con listesis que no sea más de grado 1, le hacemos la descompresión endoscópica y hacemos una estabilización de la lisis con una técnica que diseñamos y también con unos implantes que diseñamos. Entonces, hay muchas cosas, pero ahorita todo nuestro objetivo va hacia la descompresión interlaminar para canales estrechos severos, bilaterales por la técnica over the top, para hacerlo todo endoscópico uniportal. Eso es lo que le puedo contar al doctor Soriano. Y muchas gracias de tenerlo aquí, José Antonio acompañándonos y pues aportándonos también todo lo que usted sabe con las técnicas tubulares. Gracias, doctor Ramírez. Hay una pregunta de Nadio Sanzobo desde Curitiba, Brasil. Nadio pregunta, para principiantes, ¿cuál es la mejor forma de aprendizaje, si es la técnica transforaminal o la técnica interlaminar? Entonces le voy a dar la palabra a Caro inicialmente y luego a Nico. Pues, doctor, yo creo personalmente, pero nosotros siempre nos formamos más y aprendimos más con técnicas transforaminales y con el paso del tiempo es que se han ido integrando las técnicas interlaminales y primero fue en 5.1 y después ya pues se han ido pues subiendo los niveles. Entonces, en mi experiencia, para mí es mucho más fácil la técnica transforaminal porque fue como la primera que yo conocí. No sé si de pronto uno aprende las dos al mismo tiempo, cuál sea más fácil, pero digamos que en términos generales a veces la transforaminal tiene un poco la ventaja que uno no está tan de frente al saco y pensar en una lesión neurológica o una ruptura del saco dural es menos probable. Entonces, es por eso, realmente mi respuesta es yo creo que la transforaminal es un poco más fácil, pero creo que es porque nosotros aprendimos con esa técnica y estoy más familiarizada y en este momento es que estamos aprendiendo más sobre las técnicas interlaminares, porque de verdad yo creo que interlaminar L5, S1 apareció hace que unos, no sé, me equivoco, unos 7, 8 años y yo creo que las técnicas interlaminares de otros niveles desde hace 5 años están teniendo más vigencia, entonces por aprendizaje creo que es más fácil la transforaminal primero, pero si uno aprende las dos al tiempo, creo que de pronto las dos son iguales de fáciles, pues las dos son muy, muy similares y ya es más a gusto de cirujano, cualquiera de las dos. Gracias, Caro. Nico, la parte interlaminar. Sí, Pepe, sin duda hay que aprender primero transforaminal. 95% de la patología se resuelve por vía transforaminal. Es la manera de aprender a conocer la anatomía, diferente a lo que conocemos usualmente. La anatomía interlaminar ya la conocemos por la cirugía convencional, pero el abordaje interlaminar fue descrito como un abordaje de rescate, especialmente en el nivel L5-S1, cuando no era posible abordarlo por la altura de la cresta ilíaca o por la migración de los fragmentos. Entonces, transforaminal es lo primero que se debe aprender, se debe coger experiencia, sobre todo en el uso de los sistemas, y ya después cuando tenga confianza con el uso de fresas, con el uso de trepinas, con la ubicación y orientación endoscópica y en el intensificador, sí puede uno evolucionar hacia las técnicas por vía interlaminar, que van a ser útiles hoy día tanto para resección de fragmentos de disco como para descompresiones laterales o centrales, y por ello pues se necesita mucha experiencia para poder manipular el saco o incluso la médula si se hacen descompresiones más altas con el uso de los sistemas. Entonces, primero transforaminal, todo por ese abordaje, y cuando ya tiene uno suficiente experiencia, empieza a hacer el abordaje interlaminar, que me parece fácil de aprender, pero teniendo el bagaje previo del transforaminal. Ok, Nico. No te dejo porque creo que la siguiente pregunta me gustaría que tú la respondieras. Dice el doctor Simón, debido a la globalización de la cirugía espinal y endoscópica y como ejemplo la estandarización de la nomenclatura para los abordajes y portales del trabajo por la AO Spine, ¿algún comentario sobre clasificación, nomenclatura y coding de la patología intervertebral, como por ejemplo la establecida
por Said en el WCSE del 19 o alguna otra utilizada. Lo hago porque, Nico, tú fuiste parte del grupo que AO utilizó a nivel mundial y fuiste representante de nosotros en ese trabajo. Sí, Pepe, no, la verdad no tengo experiencia con codificación de patología intervertebral. La verdad es que lo que tengo de experiencia por los acompañamientos y entrenamientos que he realizado en diferentes países, es muy difícil homologar porque en unos sitios tienen los códigos que manejan también en Estados Unidos, entonces a raíz de esos códigos es que ellos solicitan los procedimientos. Por esos mismos códigos en muchos países no está homologada o no existe cómo cobrar este tipo de procedimiento porque no se lo pagan a los cirujanos. Nosotros en Colombia afortunadamente no tenemos ese problema, aunque nos toca luchar con algunas empresas para justificar que sí es un procedimiento aceptado mundialmente con resultados y con disminución de costos. Entonces, en cuanto a patología y clasificación de hernias, no utilizamos ninguna clasificación, no hay un consenso en eso, y yo creo que tiene que ver es porque la mayoría de los países manejan una codificación diferente, producto de su sistema de salud. Mientras eso no se organice, yo creo que no es fácil que, por lo menos en el continente americano, utilicemos el mismo manual. Y además del manual, pues viene también cómo se cobran o cómo recobran los cirujanos este tipo de cirugías, que no tenemos nosotros aquí esa experiencia. Gracias, Nico. Doctor Ramírez, usted que ha sido fundador de una sociedad que está actualmente a nivel de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Cirugía de Medio Invasiva, ¿cómo ha sido esa experiencia de precisamente organizar a la gente para que hablemos el mismo lenguaje? No, es decir, todos aprendimos en su momento con los que se inventaron estas técnicas, la terminología que ellos utilizaban, la traducción del inglés hacia el español de eso. Seguramente me acuerdo que hace 25 años llegábamos a un congreso internacional y el mismo procedimiento, cada uno en sus diapositivas colocaba unas siglas diferentes, pero todos sabíamos que era lo que estábamos haciendo, si era una foraminoplastia endoscópica, si era una termodiscoplastia, y ya nos entendíamos, pero sí en las diapositivas poníamos una terminología diferente. Yo creo que hoy en día, como dijo Nico, y creo que la AO se está encargando de que todos hablemos el mismo idioma, estoy casi seguro que ya en los próximos congresos internacionales todos vamos a hablar el mismo idioma sobre eso, y vale la pena. Eso relacionado al tema de cobro con las empresas pues que pagan los procedimientos, las aseguradoras, pues ya yo pienso que son cosas que hay que pactarlas, hay que hablarlas muy bien con la parte administrativa. Ojalá la parte administrativa sea médica y entiendan el idioma. Lo que yo he hecho en Colombia, y créame lo que esto es válido para pues todos ustedes que están acá y muchas generaciones de personas que han venido a entrenarse, que yo les digo es, oiga, cobremos lo justo, no regalemos el trabajo, no nos pongamos a cobrar por encima de las técnicas tradicionales, porque ahí es donde los administradores se ponen nerviosos de cuánto se les van a subir los costos, y tratemos de unificar con ellos de que pues, una descompresión es una descompresión, sin ponerse uno a cobrar por descripción quirúrgica, como es lo que muchas veces ve. Si hace uno una estabilización, pues cóbrelo y nos pagan las estabilizaciones. Si hacemos las facetas, nos pagan las facetas. Cada empresa sabrá si el procedimiento más grande lo paga al 100%, el segundo al 50%, el tercero al 75%, el segundo al 75%, el tercero al 50% y el cuarto al 25%. Y todo eso es lo que hay que hablar. Lo importante es que cobremos lo justo, mostremos las bondades de esto sobre las otras técnicas en reducción de costos, tanto en la parte intraoperatoria como lo que hablaba yo de las incapacidades,
que eso son 2/3 partes lo que incide en los precios, y por eso es importante que hablemos todo el mismo idioma, para saber en los congresos qué presentamos y qué le cobramos a las compañías que deben de reconocer y pagar. Pero yo creo que no deben de pagar ni menos que las otras técnicas, ni más tampoco. Unifiquemos y quedamos todos contentos, que es lo que necesitamos. Gracias. Ok, yo creo que para todos Una cosa, pues precisamente todo lo que se estaba comentando, es importante que en esas herramientas que nosotros tenemos de la medicina basada en la evidencia también entendamos eso último que el doctor Ramírez menciona, que es el tema de costos. Ya hay muchos trabajos de endoscopia que obviamente en esta no la mencionamos, pero seguro en el futuro mencionemos esos trabajos que hablan de la relación costo-beneficio, costo-efectividad y la comparación en unas revisiones sistemáticas de la disectomía endoscópica con respecto a otro tipo de abordajes. Creo que son herramientas importantes y relevantes que debe tener cada una de las personas que quiere implementar un proceso de endoscopia en sus centros clínicos, y es un argumento más que sólido. Obviamente, primero el tema de la evidencia clínica, pero también el tema de la evidencia clínica en términos de costos, para que la gente pueda tener argumentos no de lo que el doctor Ramírez, el doctor Rugeles, Nicolás, la doctora Carolina piensan o lo que le comentaron alguna vez, sino realmente lo que está publicado, y vale la pena que en eso pues tengan bastante atención los médicos. Bueno, Pepe, entonces, con el último comentario, creo que sí es justo. Entonces, yo creo que cerramos ya el evento. Entonces, en nombre de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica, la Sociedad Colombiana de Cirugía de Columna y el Centro de Convenciones Virtual de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, de verdad que felicitaciones a todos los panelistas, encabezado por el doctor Ramírez, la doctora Carolina, el doctor Rugeles, el doctor Gabriel Alonso y el doctor Nicolás Prada. De verdad que lo más importante, lo que decía el doctor Ramírez, a todos los asistentes a este evento, muy amables y gracias, y nos vemos en otra oportunidad. Muy amables a todos por su asistencia. buenas noches, gracias a todos. Buenas Nos noches. esperamos el miércoles. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas Chao. gracias.